Aleluya. Bendecido sea Dios. La paz de nuestro Señor Jesucristo para todos los hermanos y hermanas que están escuchando este vídeo que estoy haciendo hoy, 5 de abril de 2020. Y estoy haciendo este vídeo en habla española para todos los hermanos que hablan español, desde la España hasta Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. Son muchos los países que hablan español. De México, de Cuba, de Panamá, de muchos otros países, de Guinea Ecuatorial también, y África. Bueno, antigamente, hace 200 años atrás, se hablaba también Filipinas, pero ahora es el español, perdón, el inglés. Y bueno, vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, nos habla algo muy bonito, que dice así, y conoceréis y la verdad os hará libres. Entonces nos tenemos que buscar la palabra de Dios, estar leyendo, meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a hacer libres, libres de todo lo pecado, libres de todas las cosas malas, libres de los vicios, libres de todo lo que está poniendo problema o impedimento para nuestra conversión a Dios, porque Jesús Cristo está volviendo muy temprano y nosotros precisamos de dar nuestro corazón para Jesús en espíritu y en verdad, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Bueno, en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Qué lindo. Si nosotros creemos que Jesús Cristo es el Señor, Padre ha enviado a Jesús para que nosotros tenemos vida eterna. Qué lindo. A ver, en el libro, aún en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, está escrito así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, qué cosa linda. Nosotros tenemos el libro de la vida, que es la Biblia, y nos enseña que si queremos llegar al Padre, a Dios, el Todopoderoso, el Eterno Dios, precisamos de entregar nuestra vida para Jesús, porque Jesús es el camino. Hay solamente un camino, uno camino, no dos, Jesús Cristo, uno camino. Aleluya. Hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, habla así. Pedro les dijo, arrepientíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando nosotros nos arrependemos, nos convertemos y nos bautizemos en el nombre de Jesucristo, nosotros nos bautizamos en la agua para la inmersión en la agua y recibimos el don del Espíritu Santo. Qué cosa maravillosa recibir Dios, Cristo Jesús en nuestra vida. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, habla así, está escrito así. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, glorias a Dios, alabado sea Dios, porque el nombre que Dios nos ha dado, el único en la tierra y en el cielo, es Jesús Cristo. Es Jesús Cristo. Creamos en Jesús Cristo. Aceptamos Jesús Cristo en nuestra vida, seremos salvos para la vida eterna. Aleluya. Libro de Hechos, aún, capítulo 16, verso 31, está escrito así. Y ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, aleluya. Hombre, hermanos, hermanas, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, la palabra de Dios nos dice que serán salvos no solamente nosotros, mira, mas también nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros hijos, esposas, quien tiene hijos, quien tiene madres, es la casa, la familia. Pero hay que aceptar a Jesús para que toda la casa sea salva. Amén. Aleluya. Hermanos, vamos a hacer ahora una visita en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 y 24. Está escrito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, todos los hombres bajo la tierra son pecadores. Todos los hombres bajo la tierra han cometido pecados. Pero nosotros, cuando aceptamos a Jesús, Él nos justifica. La Biblia dice que somos justificados mediante la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por la gracia, es por la redención. Es gratuito. No tenemos que pagar nada. Simplemente aceptar a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Aleluya. Aún en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hermanos, este verso nos dice que por lo pecado, nosotros por el pecado, la dádiva del pecado es la muerte. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Jesús, nuestro Señor, Él nos da la vida eterna. Amén. Hombre, qué bonito, qué lindo. Glorias a Dios, alabado sea Dios. A ver, capítulo 10 de Romanos, verso 8 al 11. Así, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aleluya. Hermanos, estos versículos son muy lindos y ellos son muy preciosos. Ellos han marcado mi vida, porque yo era también pecador como toda la gente. Pero cuando acepté a Jesucristo y cuando yo comprendí lo que está escrito en estos versos, yo comprendí que si nosotros creyéramos en nuestro corazón, confesarmos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Padre le ha resucitado, le ha de nuevo traído a la vida a Jesucristo por la resurrección, que nosotros seremos salvos. Tenemos que creer en el corazón y tenemos que confesar con la boca y seremos salvos. Aleluya. Es por la fe, hermanos. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, del verso 9 a la 11, dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, esta palabra es muy importante, porque todo el hombre, esta palabra nos dice que todo el hombre, toda la mujer, tiene que se quedar de rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Pero es bueno que lo hagamos en cuanto estamos vivos, en cuanto estemos esta vida,
Porque todos los que o haceren en esta vida, nosotros seremos salvos, los que nos quedarmos de rodillas delante de Jesús, confesarmos nuestros pecados y aceptarmos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es para salvación, es para la eternidad, es para nuestra vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hermanos, en el Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versos 5 y 6, nos enseña algo. Así, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estos versículos nos muestran que cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador para la vida eterna, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que vencer, perseverar, tenemos que tener fuerza hasta el final de nuestra vida, hasta nuestra última respiración. Y el nombre, nuestro nombre, es escrito en el libro de la vida para la salvación. Aleluya, aleluya. Hombre, hermanos, también en el capítulo 21 de Apocalipsis, de los versos 3 a los versos 7, está ahí una declaración espléndida de que nos espera a los santos, a los que confiesan Jesucristo, a los que hacen blancas sus ropas, sus vestes, para que vamos a vivir con Jesús en la nueva Jerusalén celestial. A ver, estos versos está escrito así, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3 al 7, así. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. Verso 7. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, nosotros tenemos que vencer, pero nuestra victoria no es con dinero, nuestra victoria no es con casas, no es con plata. Nuestra victoria es la confesión de nuestra fe en Jesucristo, y perseverarmos en la doctrina de Jesús, y perseverarmos en los mandamientos de Dios, y perseverarmos haciendo las cosas que hacen la voluntad de Dios, las cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que dejar las malas cosas, dejar los malos caminos, dejar todo lo que es problema en nuestra vida y solamente seguir a Jesús. Aleluya. Porque el verso dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a la presencia del Eterno, con nuestras vestes blancas, con nuestras ropas blancas,
sin pecado, porque Jesucristo ha borrado todo el pecado en nuestra vida cuando nosotros aceptamos Jesucristo. Y entonces Dios nos hará hijos de Dios. Jesucristo ha dicho que nosotros seremos hijos de Dios y Dios será nuestro Padre. Aleluya. Hermanos, Dios bendiga a todos vosotros, hermanos y hermanas. Se queden en la paz de Jesucristo y espero que todos vosotros guarden en vuestro corazón este mensaje. Amén. Alabado sea Dios. Dios los bendiga. Amén y amén.